también el tema 3, que en sí es un anexo al tema 2, ¿ya? El día de mañana, miércoles, vamos a empezar los documentos de importación. Esperamos que terminemos, si no, terminamos el lunes. Pero ya quisiera anticiparles que vayan consiguiéndose un mapamundi político. Voy a subir por si acaso al Classroom, pero lo puedo hacer verbalmente, que se tienen que comprar de una librería, ¿no? Cómprense un mapamundi político, y además que en un país existan varias ciudades, no solamente las capitales, hay varias. Y vamos, si es que a lo mejor hay uno muy bueno, por lo que he visto que no son muy claros los que se imprimen acá, lo tomamos de oficial, o bien van a ser los ejercicios de transporte que vamos a hacer antes de entrar al examen, para programar el examen del primer parcial. Vamos a hacer esos ejercicios. Luego quería comentarles, la próxima semana vamos a fijar la fecha del examen, dentro de los términos que nos dice la normativa universitaria, pero les voy a dar ya, para que se vayan ustedes organizando en grupos para las exposiciones de los organismos de integración económica regional y mundial, ¿no? Entonces, por afinidad, ustedes entre 4 o 5 integrantes, eso los voy a confirmar, presumo que van a ser 4, van a tener un grupo y yo les voy a dar unos temas que los van a exponer a partir después del examen parcial, que generalmente toma un miércoles. A partir del próximo lunes van a exponer en PowerPoint y les voy a dar la biografía, que es muy fácil de conseguir porque van a exponer, por ejemplo, de la LADI, la CAM, Mercosur, la Unión Europea, el TMEC, etc. Y la información confiable y oficial es de las páginas web de estas instituciones. O sea, les voy a dar básicamente esa información y ustedes van a hacer un resumen y van a hacer una presentación. ¿Qué les implica eso a ustedes? Uno, que están ganando puntos para el segundo examen parcial, ojo, ¿no? El primer examen, por si acaso, es relativamente fácil. El segundo es algo más complejo. Y el examen final, como cualquier examen final, tiene su complejidad. Entonces, se les recomienda, hagan un esfuerzo para que en los primeros exámenes, el primero y el segundo, traten de sacar la mejor nota, así no tener problemas en el examen final, ¿no? Entonces, les decía, van a exponer y ese puntaje va a ir en la parte, se va a sumar al examen, al segundo parcial. ¿Está claro? Hola, hola. Necesito retorno. Sí, licenciado. ¿Ya? Yo les voy a dar, no quiero darles ahora todavía la lista, voy a prepararla y se van a hacer con suficiente tiempo para dar una buena exposición que se la da en PowerPoint, ¿no? Y ahora tenemos la facilidad del Classroom, que ustedes pueden hacer la presentación, ya van a ver cuál es la dinámica de los grupos y de la presentación. Bien. Es importante, les había dicho también, otro aspecto en el conocimiento del comercio internacional y del comercio exterior boliviano fundamentalmente, que se estén familiarizando con las noticias que dan sobre la aduana, sobre el comercio exterior, sobre el contrabando, etcétera, ¿no? Hay una serie de noticias que yo diría casi en forma diaria se publican en los medios de prensa o si no bien también en los canales de televisión, en la prensa digital, porque prácticamente la prensa escrita en nuestro país, por los problemas que han habido con el COVID, ¿no es cierto? Casi, no que se ha desaparecido, pero incluso ya no se imprimen todos los días los periódicos, la gente consume muy poca prensa, entonces es más complicado. Hoy, por ejemplo, si ustedes se han fijado, los canales de televisión tienen sus páginas web, tienen sus páginas en Facebook, transmiten en directo. Pues hay una serie de información que ayuda naturalmente a los consumidores de noticias, a la población que somos nosotros, a poder tener la idea clara de lo que pasa en el país. Hoy, por ejemplo, se llama Unitel, que es una red televisiva de Santa Cruz, con base en Santa Cruz, ha publicado en Economía y dice lo siguiente, ¿no? El titular simplemente los voy a leer para que tengan una idea de lo que pasa con la economía. Dice, IBC, el contrabando causa una afectación de 2.230 millones de dólares,
¿no? Entonces, obviamente no se puede tener una cifra exacta de cuánto ingresa de contrabando y cuánto es la afectación, pero se hacen estimaciones, ¿no? El contrabando es el ingreso ilegal de mercadería a Bolivia, a un país con el no pago de impuestos, con no cumplir las normas de calidad, las normas sanitarias, etc. Entonces, el contrabando afecta de manera notoria al desarrollo del país, a la industria nacional y fundamentalmente le hace una competencia desleal a aquellas personas que importan de manera legal las mercancías. Bien, vamos a ver ahora, ya vimos todo lo que era importación, ¿no? O sea, los diferentes regímenes, los tipos de despacho, general, inmediato, anticipado, que prohíbe la norma, hemos visto los procedimientos de este tipo de despacho, etc. Ahora vamos a ver qué son las exportaciones. Como se había dicho, las exportaciones en cualquier país tienen una importancia fundamental en la economía de las naciones, porque es un generador de empleo y fundamentalmente de divisas, ¿no? Se genera empleo, hay actividad económica, ingresan divisas al país y en la medida que seamos eficientes en el manejo del comercio exterior y las exportaciones sean mayores a las importaciones, naturalmente vamos a tener un superávit comercial que va a favorecer al respaldo de las reservas internacionales netas. Nuestro país, gracias a la caída de las exportaciones los últimos 6 años, digamos, estamos en una situación muy delicada con las reservas internacionales netas. Se había comentado que en 2015-16 se había llegado a un tope de más de 15.000 millones que teníamos del RIN. Un monto importante en lo que es la economía boliviana. Casi el PIB debe estar seguramente, a veces, unos 30.000 millones. Entonces, casi un 50% del PIB tenía las reservas internacionales netas. Pero a partir de la caída de las exportaciones, las reservas internacionales netas han ido disminuyendo también. Y los requerimientos del sector público de acudir a unas reservas como un ahorro del país. Tampoco no es bueno tenerlas guardadas, ¿no? Pero hay que saberlas administrar. Pero ha sido tal el uso de estas reservas que en estos últimos 5 años, por decir esa cifra, o esa cantidad, este lustro, han caído de 15.000 y fracción millones de dólares a menos de 6.000 millones de dólares. Todo, o sea, el gobierno de Morales, el gobierno de Áñez y el gobierno de Arce han metido mano a las reservas para, obviamente, estabilizar en parte la economía, garantizar las importaciones, pero se están llegando a niveles peligrosos, digamos, de saldos que podrían afectar en cualquier momento al tipo de cambio, a la necesidad de las importaciones y a la actividad económica. Bien, vamos a ver este aspecto importante, este generador importante de divisas que son las exportaciones y vamos a ir escuchando el audio. Ahí va. La exportación definitiva. La exportación definitiva es el régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que salen del territorio aduanero y están destinadas a permanecer definitivamente fuera del país, sin el pago de tributos aduaneros, salvo casos establecidos por ley. El Estado boliviano garantiza la libre exportación de mercancías, con excepción de aquellas que están sujetas a una prohibición expresa y es que afectan a la salud pública, la seguridad del Estado, la preservación de la fauna y la flora, el patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la nación. Explicamos. Cuando hablamos de exportación definitiva, es el hecho de que mercancías que están circulando libremente en el territorio aduanero nacional producidas en nuestro país salen físicamente y de manera definitiva del territorio aduanero nacional de Bolivia hacia otro territorio extranjero. Supongamos, queremos exportar bananos, el chimoré, entonces es aquel hecho que esas bananas que estaban libremente producidas en el Chapare, luego de un proceso de selección, empaque y transporte, salen del territorio de Bolivia y viajan al exterior, digamos a la Argentina. Y permanecen definitivamente, porque es un producto que va a llegar y al ser perecedero, en pocos días va a ser consumido, ¿no? Bien. El Estado boliviano garantiza de manera clara la libre exportación de mercancías. O sea, se puede exportar prácticamente una serie de un abanico amplio de productos, pero hay determinados tipos de productos que tienen una prohibición expresa y que no se pueden exportar. Productos, por ejemplo, que afectan a la salud pública.
no podríamos exportar una cantidad determinada de fármacos, digamos, que sirven para combatir una gripe y dejar desabastecido al mercado nacional, ¿no? A los pacientes y para sacarlos al exterior. Eso está prohibido, ¿no? Luego la seguridad del Estado, supongamos, ¿no? Entonces son jóvenes. Hubo un caso de que la China había donado unos misiles al ejército de Bolivia. Y resulta de que quisieron o intentaron, y parte lo hicieron, desarmaron esos misiles de los chinos y por instrucciones del gobierno de los Estados Unidos y los estaban llevando a Estados Unidos. Entonces, eso es afectar la seguridad nacional. Es como el ejército tan pobremente armado se va a quedar con menos armas por instrucción de una potencia extranjera, ¿no? Pero se llegó a prohibir, fue todo un escándalo en el gobierno de Rodríguez Belcé, si no me equivoco. Luego, la observación de la fauna y la flora. Por ejemplo, las alpacas que hay en las reservas del altiplano, vivas no se pueden exportar al exterior. ¿Por qué? Porque se pretende proteger esa fauna que es auténticamente altiplánica. Porque han habido casos en cientos de estos animales, llamas, vicuñas, alpacas, que están en el exterior, que se están reproduciendo. Y es una competencia también para los productores nacionales. Y finalmente, hablamos del patrimonio cultural, histórico y de arqueológico de la nación. Hay cierto tipo de expresiones artísticas, fundamentalmente en la colonia, o prehispánicas, en la cuestión de la cerámica, que por más como digamos un exportador importante, un comprador importante, no podemos exportar. Continuamos. Cuando las mercaderías tengan que ser exportadas por aduana distinta a aquella donde se presentó la declaración de mercancías de exportación, serán transportadas bajo el régimen de tránsito aduanero hasta la aduana de salida. Esto da en casos especiales, por ejemplo, una cooperativa, vayamos a una empresa minera en Potosí, una de las más grandes, que exporta mineral, ¿no? En varias partidas, en varios convoys de ferrocarril. Entonces, esta empresa hace su despacho aduanero y pueden ser, las partidas pueden salir de Uyuni, pueden salir de San Cristóbal o de otra localidad, y donde se transportan bajo el régimen de tránsito aduanero. Quiere decir que todas esas exportaciones parciales se van a consolidar en una sola, ¿no? En la aduana de salida, digamos, en la frontera con Chile, ¿no? Las mercancías de producción exportadas al extranjero que no hubieran sido aceptadas por el país de destino, hubieran arribado al país de destino, no tuvieran la calidad pactada, estuviera prohibida su importación en el país de destino, hubieran sufrido daño durante su transporte, una vez embarcadas podrán reimportarse en el mismo estado sin el pago de tributos aduaneros, debiendo el exportador, cuando corresponda, restituir los tributos devueltos al estado en la operación inicial de exportación. Vamos a dar un ejemplo. O sea, la legislación permite que los exportadores bolivianos que tengan problemas en destino con su mercadería, sea por la cuestión de calidad, tiempos de entrega, calidad pactada, o que esté prohibida la importación en el país de destino, que hayan cambiado las reglas, o si hubieran dañado las mercancías en el transporte, tienen la posibilidad de reimportarse en el mismo estado, vale decir, traer acá. Hay un caso, hay varios ejemplos, hay una experiencia de una empresa exportadora cochabambina de conservas, de dulces, que consiguió un mercado en Estados Unidos para sus productos. Luego de un largo proceso de negociación, de pruebas, etcétera, se hace la exportación al mercado de Estados Unidos. Como es para el mercado norteamericano, las etiquetas tienen un diseño específico donde da el factor nutricional, donde están los porcentajes, los gramos de azúcar, de grasas, de glucosa, de fructosa, etcétera, ¿no? Que se tienen que cumplir a cabalidad con un determinado tipo y tamaño de letra. Entonces, esta empresa, lamentablemente, cuando hicieron el diseño, habían sufrido una equivocación en la redacción en inglés y en la tipografía que debían usar en las etiquetas de los dulces. Bueno, imprimieron con ese error, empaquetaron las cajas de mermeladas y las enviaron a Estados Unidos. Pero en el ínterin, cuando la exportación había salido ya de Bolivia, había llegado a Arica y estaba viajando rumbo
a Estados Unidos, se percataron, o les hicieron notar tal vez sus clientes en Estados Unidos, que estaba mal hecha la etiqueta. Entonces, ese producto no iba a pagarlo no iban a pagar los socios comerciales o los importadores en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo esa empresa? Llegó al puerto de Miami, descargaron la carga, por supuesto, y la volvieron a cargar de vuelta a Bolivia. Entonces, acá en Bolivia, luego, imagínense el tiempo, el gasto, las oportunidades de negocios perdidas, lograron reingresar el producto sin el pago de tributos, porque físicamente, si ingresa una mercadería del extranjero a Bolivia, debería pagar tributos, ¿no es cierto? Eso exige la aduana. Pero si justificamos documentalmente y físicamente que esa mercadería había salido hace 2 o 3 meses de Bolivia y que certificamos que el proveedor nos rechazó el producto por haber hecho una impresión errónea, no cumplido una normativa, la aduana acepta el reingreso a Bolivia. Pero siempre y cuando, si es que hubiéramos tenido un CDI, un certificado de decisión impositiva, y lo hubiéramos usado, tendríamos que devolver al Estado boliviano el importe de ese certificado más los intereses. Bien, y luego, entonces, bueno, para finalizar la situación esta, llegaron a Bolivia estas mermeladas, y la empresa ya se había anticipado, de hecho, imprimir nuevamente una cantidad significativa para toda la importación de sus productos, previamente aprobada por el proveedor, y había negociado que les iban a vender incluso a un precio menor. Aprobado esto, llegaron acá y empezaron el procedimiento de sacar las etiquetas de papel y volver a colocar unas nuevas de acuerdo a la normativa estadounidense. Enviaron, por supuesto, las muestras y fotografías y estaban previamente aceptadas, y nuevamente salió la exportación, esta vez sin mayor inconveniente para los exportadores. Bien, este ejemplo, digamos, con final feliz, entre comillas, porque la utilidad de esta empresa seguramente se ha reducido al mínimo, se ha dado, pero también se dan ejemplos de que rechazan realmente una exportación. Entonces nosotros tenemos que vernos obligados a traerla, retornar a la mercadería. La Ley General de Aduanas admite que se ingresen al país sin pagar impuestos, pero ya de hecho, imagínense, o sea, el tiempo, el dinero invertido, el tipo de producto que es para un determinado mercado, que tengan que mandar de Bolivia, llegar a destino, nos rechazan, volver acá y pretender vender a Bolivia a veces es muy complicado, y con seguridad dan pérdidas a este tipo de operaciones. Vamos a ver si es que más adelante les comento de otro caso, digamos, más que anecdótico, digamos, para tener experiencia en aprender de los errores de que han pasado algunos otros exportadores. Bien, continuamos con la exportación definitiva. Los despachos aduaneros de exportación se podrán tramitar directamente por los exportadores o a través de un despachante de aduana, y se iniciarán con la presentación de la declaración de mercancías de exportación. Dicha presentación se podrá efectuarse por escrito, por medios electrónicos, y se acompaña de la siguiente documentación: la factura comercial, la lista de empaque, autorización de sustancias controladas y autorizaciones previas o certificaciones cuando corresponda. Bien, vayamos a una operación de exportación. Cuando se exporta, se tiene que tener, bueno, es un proceso. Buscamos compradores en el exterior, o nos cotizan, llegamos a un acuerdo de precio, cantidad, tiempos de entrega, formas de pago, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que hayamos pactado y ya nos haya pagado incluso una parte, un porcentaje de la exportación que vamos a hacer, nuestra empresa va a exportar ese producto. Supongamos que se va a hacer una exportación de torta de soya. Bien, la empresa exportadora, a través de un despachante de aduanas o bien a través de funcionarios de la propia empresa, y aquí son los profesionales como ustedes, contadores, economistas, auditores, prepara la DUE, la Declaración Única de Exportación, ¿no? Y dicha presentación actualmente se la presenta por medios digitales, ya no en medios escritos, porque bueno, estamos en plena auge de la Internet, y todas las empresas, más o menos exportadores, tienen acceso a Internet y tienen la posibilidad de hacer despachos aduaneros. Entonces tenemos que acompañar la siguiente documentación: la factura comercial. ¿Quién exporta? Digamos, torta de soya va a exportar a Ali
la empresa Ali de alimentos, que es lo que es ASAO, y lo que es fino se ha convertido en Ali, ustedes no saben. Entonces, la factura comercial por X cantidad de toneladas, generalmente son exportaciones grandes, que implica quién es el comprador en el exterior, en qué ciudad, en qué país, su número tributario en el país de destino, digamos al Perú, y la cantidad, la descripción, el precio unitario por tonelada y el total a ser transportado. Entonces, tiene que leer la factura comercial. Y la lista de empaque, al ser grandes volúmenes de torta de soya que se exportan, entonces probablemente vayan en quintales, entonces cada camión trailer lleva hasta 500 quintales, ¿no?, de capacidad, y se irán enumerando las decenas de camiones que puedan salir, porque son, como os he dicho, grandes exportaciones. Luego, cada camión que sale tiene que tener una autorización de revisión por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la FELCM. Entonces, esta institución hace los aforos correspondientes para ver que la mercadería está saliendo solamente con lo que declara, para decir torta de soya, y evitar que salgan drogas. Y las autorizaciones previas a sus certificaciones. Entonces, si exportamos productos del reino vegetal, si bien están semi-industrializados, como la torta de soya, tienen que tener un registro sanitario, tienen que tener una autorización previa del Viceministerio de Exportaciones, tienen que tener certificaciones de la calidad del producto, certificaciones de que no tiene ningún elemento dañino a la salud, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver el proceso de exportación. Continuando con el proceso de despacho de exportación. Elaboración de mercancías de exportación y su presentación por medios manuales electrónicos a cargo del exportador o despachante de aduana. Habíamos dicho en la anterior diapositiva que es la empresa exportadora a través del Departamento de Comercio Exterior, o bien a través del despachante de aduana que contacta, que va a elaborar la declaración de mercancías de exportación, la DUE, Declaración Única de Exportación, o que es equivalente a la póliza de exportación, ¿no? Entonces, el control del cumplimiento de las formalidades aduaneras de despacho a cargo de la Administración Aduanera. Entonces, como presentamos, la aduana es la que nos tiene que dar el visto bueno o el ok del despacho aduanero. ¿Qué comprende? Primero, la validación de la información contenida en la declaración de mercancías de exportación debe ser completa, correcta. Vale decir que la póliza de exportación tiene que ser correctamente llenada en todos sus campos, qué vendemos, a quién vendemos, en qué medio de transporte va, cuál es el valor FOB, cuál es la ciudad de origen, cuál es la ciudad de destino o país, qué medio de transporte, qué tipos son los envases, cuál es la partida arancelaria, es importantísimo, ¿no? Luego, para fines estadísticos, luego también si es pago al contado o al crédito, en fin, todo lo que tiene una póliza de exportación debe estar debidamente llenada y llenada más en forma correcta. Entonces, la verificación del pago de tributos cuando corresponda. En este caso, en el caso particular boliviano, hace muchos años ya con una política de Estado, los exportadores no pagan ningún tributo de exportación, pagan 0 arancel. Es un caso particular que tenía como propuesto fortalecer al aparato productivo exportador, ¿no?, que en parte tal vez lo ha logrado y en parte no ha sabido aprovechar también los exportadores, ¿no? En la acera del frente, en la Argentina, por ejemplo, los exportadores de granos pagan altísimos tributos sobre la exportación, hablamos del 10 al 20%. Entonces, mientras acá pagan 0. Y finalmente, allá, se ha dicho que el único sector que tiene algún impuesto sobre las exportaciones es el sector minero, que paga regalías menores, pero que son muy bajas y están en función a la ley del mineral. 3. La aceptación de la declaración de mercancías de exportación expresada con la asignación de un número de trámite. Si hemos cumplido correctamente con todo el procedimiento de llenado de la póliza, del respaldo documental y físico, la aduana nos da un número de trámite, que es que está aceptando que nos vamos a poder nosotros exportar. Bien, continuemos explicando cómo funciona el proceso de exportación.
Continuando con el proceso de despacho de exportación, el punto 4. La presentación de las mercancías ante la administración aduanera para la aplicación del sistema selectivo o alardeón. Significa que el producto que estamos exportando tiene que ingresar físicamente a la aduana de salida. Y la administración aduanera ya verá si hace la aplicación del sistema selectivo o alardeón. Porque tiene que certificar si yo estoy exportando torta de soya, tiene que ser torta de soya, no puede ser otro derivado de ese producto, ¿no? O sea, la aduana tiene que darte de lo que estoy exportando. 5. La presentación, admisión y numeración del manifiesto internacional de carga en la administración aduanera. El transportador va a elaborar en función a la cantidad de kilos, valor, quién es el que vende, quién es el exportador, quién es el importador, direcciones, etcétera, etcétera, va a elaborar el manifiesto internacional de carga de declaración de tránsito aduanero. Entonces será el transportador que hemos contratado que camión por camión irá elaborando, ¿no es cierto?, con todas las características que exige este documento, desde quién es la transportadora, el número de placa de camión, quién es el conductor, cuáles son el destino, el origen y el destino de la mercadería. 6. La verificación de la salida física de las mercancías mediante la emisión correspondiente del certificado de salida por parte del concesionario del depósito aduanero. En las administraciones aduaneras del aeropuerto y donde no existe concesionario, el certificado de salida será emitido por la administración aduanera. ¿Qué significa? Una vez que hemos llegado hasta el punto 4, nos presentan las mercaderías en la aduana, han confirmado el producto que estamos exportando. Luego hemos presentado también el manifiesto internacional de carga que afirma que estamos exportando una determinada cantidad de mercaderías, ¿no? Tiene que haber una verificación de la salida física de la mercadería. Quiere decir que el concesionario del certificado de aduanero va a emitir un certificado de salida que dice, ¿no? Algo, digamos, certifica la salida de 1000 toneladas de torta de soya exportadas por SAO para ser enviadas a Licor en la República de Perú. ¿Por qué? Tiene que haber esa certeza de que ha salido. Además va a haber el mismo control en la frontera con el desaguadero, porque si no, estaría aparentando una exportación que no fue. El producto aquí lo vendo en el mercado nacional y puedo, con los documentos, quién sabe, hasta hacer que me paguen del exterior, cosas que no están de acuerdo a la normativa. Bien, prohibiciones, autorizaciones y certificaciones. Prohibiciones. No se admitirá el despacho aduanero de mercancías prohibidas de exportación de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y lo previsto en el artículo 99 de la presente ley. Habíamos visto cuáles son las mercaderías o los bienes que no se pueden exportar. Tiene una prohibición expresa de que atentan al patrimonio nacional, a la seguridad del Estado, a la estabilidad sanitaria de un país, etc. ¿No? Entonces, de hecho, no podemos exportar ninguno de este tipo de mercaderías. Dos, autorizaciones y certificaciones. La declaración de mercancías de exportación deberá presentarse cuando corresponda con las autorizaciones previas y certificaciones exigidas por las disposiciones legales vigentes. Por ejemplo, si voy a exportar madera, esta tendrá que ser una especie de madera que no esté prohibida por la legislación boliviana. Hay cierto tipo de maderas que ya no pueden exportarse por la sobreexportación que existieron sobre ese tipo de productos maderables, ¿no? Luego, también tiene que haber una autorización previa. Hasta hace poco, desde el 2008 hasta hace unos pocos meses atrás, hasta el año pasado, los exportadores de soya podían exportar soya una vez que hayan cubierto, ¿no?, la demanda nacional. De igual manera, los productores de azúcar, los ingenios azucareros, tenían que exportar una vez que hayan cumplido el cupo anual de producción en quintales de azúcar. Entonces, si conseguía Guavirá, por ejemplo, la exportación de azúcar al Paraguay, para hacerlo debe tener una certificación y una autorización previa emitida por el Ministerio de Economía, con seguridad. En caso de que se detecte la salida de mercancías sin cumplir este requisito, la administración aduanera procederá al comiso de las mismas y toda la disposición de la autoridad competente. O sea, nos arriesgamos, si estamos pretendiendo sacar mercadería que está prohibida, la aduana nos la va a decomisar y naturalmente
se va a perder ese tipo de negocio. El exportador, según la naturaleza de la mercadería, podrá obtener certificados requeridos en el país de destino, sin que constituyan requisitos para el despacho aduanero de exportación. Entonces, de acuerdo al tipo de productos que estamos exportando, tal vez nuestro comprador en la exterior nos exija ciertos certificados. Por ejemplo, estoy exportando quinoa a Inglaterra o a Dinamarca, este importador danés puede exigirme que tenga una cierta calidad proteínica la quinoa que está comprando. Por ejemplo, que no sea quinoa normal, sino que sea quinoa real, que tenga determinada cantidad de grano, etc. También, si exportamos arroz, supóngase al Perú, de determinada calidad, digamos, grano de oro tiene que tener un tamaño, el grano de arroz, ¿no es cierto? Y una calidad específica para cumplir con la norma. Bien. Finalmente vamos a ver las exportaciones de menor cuantía. La exportación de mercancías cuyo valor FOB no exceda a $1.000 podrá ser realizada directamente por la persona natural o jurídica que exporte con la presentación de la declaración de mercancías de exportación de menor cuantía y el cumplimiento de las formalidades aduaneras siempre que no constituyan fraccionamiento de las mismas. Las exportaciones de menor cuantía podrán ser realizadas bajo cualquier modalidad de transporte, incluidas las empresas postales o servicio express, sin que sea la necesaria intervención del CIVIX o del despachante aduanero. Bien, esto para ustedes que son emprendedores, son jóvenes, pueden ser futuros emprendedores y ver en las exportaciones una interesante oportunidad de negocio. Cuando hablamos de exportación de menor cuantía es cuando el valor FOB de la mercancía es menos o igual a $1.000 de valor FOB. Supónganse que ustedes han conseguido un cliente sin ser productores, incluso digamos de chocolates de cacao bolivianos que produce Break. Consiguen una persona en el exterior que quiere comprar los chocolates y ustedes quieren enviar una cantidad determinada de chocolates y que el valor es $900. Por eso no necesitan despachante de aduana, no necesitan una agencia de despacho de aduana. Lo que sí necesitan es la presentación de una declaración de mercancías de menor cuantía. Entonces realizan la declaración correspondiente, a quién vende, por cuál es el importe, cuál es el producto y cuál es la ruta que va a salir. Y generalmente exportaciones de menor cuantía son de un volumen no muy grande y que pueden ser enviadas por vía aérea. ¿No? Se puede enviar vía carga de las empresas o más fácil y más rápido y óptimo a través de las empresas de servicios postales, de servicio expreso, ¿no? Como DHL, UPS, etc. Esas hacen este tipo de servicio para que ustedes puedan exportar. Bien, con esta última diapositiva hemos terminado el tema 2. Muchas gracias por su atención. Bien, jóvenes, ¿alguna duda de lo que hemos presentado? Adelante. Hola, hola. Bien. Lo siguiente. Voy a pasarles los próximos días los requisitos para importación y para exportación. Como les había comentado, hay instituciones como el IBC, como el Instituto de Comercio Exterior, como la Cámara de Exportadores de Bolivia, CADEXCO, que es la Cámara Departamental de Exportadores de Cochabamba, que sacan para sus asociados los requisitos que se necesitan, por ejemplo, para exportar, ¿no? O en el caso de las cámaras de comercio, también sacan los requisitos que se hacen para importar. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior ha recopilado todo lo que se necesita para exportar, toda la documentación y todos los trámites, tanto para importar como para exportar. Ustedes van a tener la oportunidad si puedo doy una clase o si no les paso como material de lectura, saber cuáles son los pasos y procedimientos y costos y dónde se tramita, cómo se tramita, ¿no? Porque ustedes como contadores, si son profesionales libres, fácilmente se van a encontrar con gente que se dedica a la importación y quiere que lleve su contabilidad. O se dedica a la exportación y quiere hacer nuevas exportaciones y necesita un asesoramiento profesional. Entonces, ustedes tienen que saber, además de la normativa común, que es la Ley General de Aduanas y su reglamento, saber a qué fuentes de información pueden acudir para dar una información precisa a su cliente, ¿no?
es importante. Entonces el IBC dice qué cosas, cuál es el trámite, por qué se saca, dónde se saca, qué institución, qué tiempo incluso demora, etcétera, etcétera. Bolivia es un país complicado, se van a dar cuenta, siempre hay problemas para poder formalizar una empresa o hacer trámites que en el Estado, que es el mismo que exige, pero siempre nos pone trabas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver esto más terminar este tema y voy a darme un par de unos minutitos para poner el otro tema, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Quisiera que me den conformidad tanto del audio como de la imagen del tema 3. ¿Están viendo? Muchas gracias. Sí, licenciado. Muy gentil, señorita. Sí, licenciado. Perfecto. Bien, les había comentado que este tema 3 en sí debía estar, digamos, añadido al tema 2, pero por cuestiones del plan global que la carrera propone, se ha pedido que se haga de esta forma. Es un tema corto, a veces algo reiterativo, pero vamos a continuar con lo programado. Y entonces vamos a ver las prohibiciones. Ya. Habíamos visto que hay si bien estamos habilitados a poder importar casi la mayoría de los productos, pero hay una lista que determina qué productos no se deben importar y también exportar, y habíamos explicado, por diversas razones, por atentar a la seguridad del Estado, a la salud pública, al mantenimiento del equilibrio zootécnico, fitosanitario, etc. Entonces, las autoridades han hecho una lista de productos que las vamos a volver a señalar. Ahí va. Bueno, hay una serie de prohibiciones que ya incluso vimos en el anterior tema respecto a lo que hacen a las importaciones, ¿no? Determinados productos no pueden por ninguna manera ser importados, ¿no? Más que todo vamos a ejemplificar este tipo de productos. Productos comestibles descompuestos con sustancias dañinas a la salud y productos adulterados. En el mercado internacional hay una serie de ofertas a veces que se dan entre las grandes cadenas de supermercados, que los productos próximos a vencer, por ejemplo, que tengan avena y que tengan leche en polvo y que tengan dulces, digamos, están a 60 o a 30 días de vencer. Entonces, estos grandes almacenes los liquidan en el entendido de que la gente va a poder comprar y consumir. Pero también hay empresas del exterior, de sus países, que tratan de o compran esos productos a un precio de ganga, naturalmente, y los quieren llevar a sus países. Entonces, por más que lleguen productos, digamos, que estén con fecha de vencimiento vigente, pero muy próxima a vencer, ese sea un producto que va a estar descompuesto luego de salir de la aduana. Entonces, ese tipo de productos están totalmente prohibidos. Ahora, los productos farmacéuticos no registrados generalmente ingresan vía contrabando, ¿no? Son productos que están prohibidos para ser importados. O sea, de manera, tienen que tener registro sanitario. Hay un procedimiento para acudir ante la ¿Ya están viendo? A ver, un ratito. Ya van a ver así. Sí, ¿Ya se ve? ya se ve. Sí. Muy gentiles, jóvenes. Gracias por su Ya se ve, comprensión. licenciado. Gracias. Entonces, continuamos.
A ver, un poquito menos. Desde ahí. Es del exterior de sus países que tratan de o compran esos productos a un precio de ganga, naturalmente, y los quieren llevar a sus países. Entonces, por más que lleguen productos, digamos, que estén con fecha de vencimiento vigente, pero muy próxima a vencer, ese sea un producto que va a estar descompuesto luego de salir de la aduana. Entonces, ese tipo de productos están totalmente prohibidos. A los productos farmacéuticos no registrados generalmente ingresan vía contrabando, ¿no? Son productos que están prohibidos para ser importados. O sea, de manera, tienen que tener registro sanitario. Hay un procedimiento para acudir ante las instancias de salud del Estado, donde se hacen todos los trámites correspondientes. Tiene que ser una firma legalmente constituida, que esté bajo cargo de una farmacéutica para poder importar productos. Y si no está registrado ese producto, naturalmente no puede ingresar al país. Volvemos también la cuestión de los animales vivos infectados o enfermos. Bolivia importa, digamos, también pollitos bebés, ¿no? Para aumentar su capacidad de producción avícola. Entonces, estas aves deben estar con todas las vacunas que se requieren para ser transportadas a otro país y naturalmente deben estar sanas. Habíamos hablado de la ropa usada, que acá en Bolivia es todo un conflicto económico y social. Ingresa tal cantidad de ropa de segunda mano, especialmente traída de los mercados de Norteamérica, que prácticamente hacen imposible que los confeccionistas bolivianos puedan competir con ellos, ¿no? Y ahora no solamente ropa usada, sino también traen calzados en grandes cantidades. Es tal la cantidad de personas involucradas en este negocio, que veamos, el contrabandista, mayorista, el transportista, las personas que van a Oruro a comprar los fardos de ropa, las personas que revenden esos fardos ya al por menor acá, son familias enteras. Hace unos años recuerdo de que el gobierno de Morales quiso ordenar esta situación, pero derivó la responsabilidad a las autoridades municipales para que prohíban de manera definitiva el ingreso y la venta de ropa usada. Fue tal la reacción de la gente, de los comerciantes involucrados, porque son miles y miles de familias, que incluso amenazaron quemarlos a los funcionarios municipales que osen a tratar de decomisar su mercadería. Pero es así que ahora es lo más común encontrar en los centros comerciales de la ciudad, en tiendas, en ferias, cualquier cantidad de ropa usada. Habíamos visto también productos vegetales, ¿no? Los productos vegetales, por ejemplo, podemos hablar de, digamos, de uvas argentinas que están con plagas o que tengan algún problema de algún bicho que les ha entrado, naturalmente no deben ingresar al país porque sería un gravísimo atentado al sector vinícola. Luego hemos visto los valores fiscales, las imitaciones de monedas y los billetes de lotería. Les voy a comentar un caso que ocurrió hace años. O sea, naturalmente la ley boliviana prohíbe los juegos al azar, las loterías y fundamentalmente el ingreso de loterías extranjeras. Lo que ocurre es de que hay personas que se dedican a esta actividad y que hacen ingresar estos boletos de lotería, fundamentalmente el loto de Miami, debido a la frecuencia de los vuelos que existen de Miami a Cochabamba o a Bolivia. Entonces hay personas que se dedican a comprar, digamos, un día lunes, ¿no? Durante la tarde, miles de boletos se compran y los están enviando por la noche, generalmente con pasajeros o gente que va desde Bolivia a recoger o tripulantes de cabina de las líneas aéreas. Bien, ¿cuál fue la situación que se dio en Cochabamba hace varios años atrás? Que comentaron funcionarios de aduana. Naturalmente, la aduana tiene medios de agentes de inteligencia que van detectando dónde ocurre el contrabando, quiénes pueden ser sospechosos, los que traen por vía aérea. Entonces, habían detectado que había un tripulante de cabina de una línea aérea que le habían entregado en Miami una cantidad importantísima de números de lotería, y comprenderán, son unos números de lotería que no deben pasar de 7 por 7 centímetros, por decirlo, o sea, chiquitos, ¿no? Se puede tener cualquier cantidad. El valor de ella es $1.
¿no? Con un dólar uno puede apostar al loto y puede hacerse millonario. Bien, pero el hecho es el siguiente. Entonces llegó el funcionario, los agentes de la aduana lo interceptaron, detuvieron y confiscaron los boletos. Naturalmente, las personas que hacían el ingreso ilegal de esta mercadería, estos billetes perdieron toda su inversión. Bien, lo que tiene que hacer la aduana luego de un proceso es destruir ese tipo de mercadería ingresada ilegalmente hoy. Pero por curiosidad, bueno, llegó el día sábado, el día lunes, ingresaron al portal del Loto de Miami y vieron que había varios números premiados. Obviamente no eran cantidades importantes, probablemente terminaciones o premios consuelo, etc. Pero lo que ocurrió es de que el fiscal asignado a la aduana y los funcionarios de la aduana decidieron destrozar toda esa mercadería incautada porque está prohibido manejar ese tipo de mercaderías o ese tipo de juegos al azar. Bien, hay un caso más que quiero comentarles, si bien es la parte más bien inversa, porque estamos hablando de importación, sino de exportación. En Bolivia, particularmente en Cochabamba, el mes de agosto se celebra la fiesta del Cupín. Entonces llegan muchos turistas, creyentes, feligreses y también personas bolivianas residentes del exterior que llegan a la fiesta del Cupín. Y mucha gente se compra camiones, casas y dólares. Se se puede comprar 100.000, 200.000 dólares, que son imitaciones de los billetes, ¿no? De dólar, pero la fe de estas personas cree que va a tener esa cantidad de dinero. Bueno, resulta que llegó una persona de Estados Unidos, boliviana residente de Estados Unidos, y se compró varias cosas, casa, dinero, de dólares, etc. Y volvió a su residencia en Estados Unidos. En la aduana, al pasar por el escáner, la maleta de la señora, detectaron inmediatamente que había un paquete que decía ser dinero. Abrieron los agentes de aduana de Estados Unidos y verificaron efectivamente que había más de 200.000 dólares en billetes de 100, que obviamente no era una falsificación, sino una especie de réplica que decía Banco de Cupines, si ustedes quieren, ¿no? Y gran incluso. Pero para los agentes de aduana de Estados Unidos fue un delito de contrabando y la persona esa resultó detenida y sometida a un juicio por tratar de ingresar dinero falsificado o que no era la realidad. O sea que en ese aspecto siempre tengan cuidado y pueden también recomendar qué cosas no se deben hacer. Ahora vamos a ver, ya, es importante saber que cuando estamos en un negocio de importación, tenemos que saber qué productos necesitan autorización previa y qué otros productos necesitan certificados. Las autorizaciones previas, como su nombre indica, son trámites que hay que realizar antes del ingreso y antes incluso de iniciar el proceso de importación de determinados productos, que por su naturaleza y el control que requiere hacer el Estado sobre los productos que ingresan a Bolivia son trámites que hay que hacer. Entonces vamos a puntualizar qué instituciones del Estado dan esas autorizaciones, a qué tipo de productos, y vamos a hacer un criterio qué es lo que ocurre cuando importamos determinados productos. Escuchemos. Autorizaciones previas. Determinados productos por su naturaleza necesariamente deben obtener autorizaciones previas para la importación. Estas autorizaciones son emitidas por los ministerios del ramo y autoridades de supervisión. Deben obtenerse antes que la mercadería sea despachada de origen. Bien, ¿qué ocurre? Hay una lista de diferentes productos que para ser importados legalmente en nuestro país necesitan una autorización previa. Quiere decir, un trámite ante la autoridad competente para introducir de manera legal productos de importación, ¿no? Estos productos, ¿cómo sabemos que un producto necesita autorización previa? Bien, si vamos a tener oportunidad naturalmente de ver el arancel aduanero, ustedes van a ingresar y buscar el producto. Digamos, van a buscar, digamos, ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico arancel tiene una partida arancelaria, tiene su cuánto paga de gas y paga ICE, y entre las columnas dice que se requiere autorización previa. Entonces, al saber eso, tenemos que hacer el trámite para la autorización respectiva. Bien,
Además, una parte importante fuera de que dan los ministerios del ramo y las autoridades de supervisión, se debe obtener antes de que la mercadería sea despachada de origen. O sea, no pueden ustedes importar un determinado producto, digamos una medicina para el reumatismo, ¿no? Y llega a Bolivia y empezar a hacer el trámite. No pueden importar el producto para una medicación para el reumatismo que salga de un laboratorio argentino y cuando esté en medio viaje empezar la tramitación de la autorización previa. No, tiene que ser antes de que hayan mandado una sola muestra los laboratorios de la Argentina. Bien, vamos a ver qué ministerios y qué tipo de autorizaciones dan. El Ministerio de Defensa Nacional realiza las autorizaciones de armas, municiones, pólvora y fuegos artificiales. Explicamos. La importación de armas, si bien pueden realizarla los particulares, tienen que tramitar una autorización previa del Ministerio de Defensa Nacional. Digamos, armas y municiones, ¿no? Que tienen que ser un trámite especial. Pero no es un trámite que con la presentación del NIT y del carnet de identidad uno puede realizarlo, sino que el Ministerio de Defensa tiene una serie de requisitos como certificados de buena conducta, de no haber sido, no haber tenido una sentencia ejecutoriada y una serie de referencias para poder dar esa autorización. Además, si están trayendo armas, tienen que especificar si es para uso del ejército, de la policía o de civiles. Entonces, en teoría, es un aspecto muy controlado. Luego también, si se va a importar pólvora, y con la pólvora se pueden hacer desde cuetillos hasta hacer grandes artefactos explosivos. Entonces, las personas que consigan la autorización de importar pólvora tendrán que tener un certificado de antecedentes impecable para el Ministerio de Defensa para evitar que se dé un mal uso de este tipo de elementos. Finalmente, si bien los fuegos artificiales aparentemente podrían ser menos peligrosos, sin embargo, tienen que tener la autorización previa de las autoridades del Ministerio de Defensa. O sea, si alguien piensa traer para San Juan o para alguna otra fiesta patronal cohetes de la China, fuegos artificiales, etc., tiene que hacer un trámite con la debida anticipación y justificación ante la autoridad del Ministerio de Defensa Nacional. Ahora, los productos y o precursores químicos que están regulados por la Ley 1008. O sea, hay una lista de productos que son precursores para la fabricación de sustancias controladas. El amoníaco, el sulfúrico, el diésel, incluso el cemento, incluso el nitroaúrico, ¿no? Elementos químicos. Al ser el Ministerio de Gobierno cabeza de lucha contra el narcotráfico, este tipo de organizaciones se les saca una autorización previa de importación y con la podemos hacer la importación de dichos productos. Es más, supongamos que una empresa de Santa Cruz importa amoníaco, ¿no? Es una sustancia química de uso industrial importante, e importa, por decir, 5.000 litros o 10.000 litros, y vende a diferentes industrias, ¿no? Entonces, para el control efectivo, luego de hacer esta importación, a FELC, que a la importadora, a la importadora que ha importado 5.000 litros de este producto, tiene que justificar a la FELC un control estricto, porque si no cuadran las cifras, la FELC puede suponer que están desviando el producto, en este caso amoníaco, a fines ilícitos. O sea, en ese aspecto hay que tener cuidado. Bueno, el Ministerio de Salud, esta entidad, emite autorizaciones de psicotrópicos, perlohalogenados y prendería usado. Bueno, prendería usado sabemos que ya no está prohibido, pero sin embargo se sigue importando.
Cuando hablamos de psicotrópicos son aquellos tipos de medicamentos que ayudan a hacer tratamientos del sistema nervioso o para personas con problemas de conducta, con ansiedad, depresión, y tienen que ser correctamente importados y, por supuesto, administrados. Como son productos que pueden tener un mal uso, el control que hace el Ministerio de Salud más o menos se mueve de la siguiente manera. Una importadora trae, digamos, ansiolíticos, vende a 10 farmacias, tiene que llevar su carta, dice cómo ha vendido, y las farmacias venden ese producto solamente con receta médica. Es un producto bajo prescripción médica. Y el paciente que va a la farmacia a comprar este antidepresivo, digamos, o un ansiolítico, tiene que presentar fuera de la receta original, firmada por un médico especialista, un psiquiatra en este caso, tiene que firmar la receta, llenar con sus datos y presentar su carta de identidad. Entonces va al Ministerio de Salud, a las farmacias, y hacen una especie de arqueo para cuánto tenían y para ver a quiénes han vendido. Bien, también luego tenemos el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que autoriza la importación de aviones y helicópteros, ¿no? Cuando ingresan este tipo de aeronaves importadas para líneas aéreas nacionales o para la Fuerza Aérea, es este ministerio que autoriza la importación de dichas aeronaves. Continuamos. Continuando con las autorizaciones previas, tenemos que el Ministerio de Desarrollo Sostenible autoriza la importación de productos que puedan dañar la capa de ozono, la salud humana o el medio ambiente. Hay determinados productos, si bien son dañinos, pero el uso regulado puede tener una utilidad industrial o agroindustrial. Entonces, este ministerio autoriza este tipo de importación, ¿no? Algunos los productos que pueden dañar la capa de ozono generalmente son gases refrigerantes, ¿no? O dañar a la salud humana o también al medio ambiente, ¿no? A través de productos como insecticidas, herbicidas, fungicidas, ¿no? Que dañan a la salud humana o al medio ambiente. Bien, el Ministerio de Hacienda, que es lo mismo que el Ministerio de Economía actualmente, autorizan la importación de billetes, sellos, valores fiscales. Billetes, la única entidad autorizada por ley de emitir moneda es el Banco Central de Bolivia. En este caso, el Banco Central hará el trámite correspondiente ante el Ministerio de Hacienda, Economía y Finanzas Públicas, que se llama actualmente, donde justificará la cantidad de billetes que va a ser imprimir, de dónde va a importar, cuál es el valor del monto bajo qué resolución administrativa del directorio se ha autorizado la importación de dichos bienes. Cuando hablamos de valores de sellos, por ejemplo, el correo de Bolivia, que ya no se utiliza mucho esto, pero aún así los sellos postales tienen que tener una autorización especial, ¿no? Para que sean importados. Y finalmente los valores fiscales, que hay valores fiscales que pueden ser las letras de cambio, pueden ser los timbres de la universidad, las carátulas notariales, las carátulas judiciales, etc. Si se las imprimen en el exterior, hay que autorizar su importación. Igualmente, en este aspecto seguramente ingresan lo que son las impresiones del SOAT, de las revisiones técnicas, que algunos con seguridad todavía se pueden importar. Bien, luego tenemos la Superintendencia de Comunicaciones. Actualmente ya no es superintendencia, es la ATT, Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones. Autoriza la importación de equipos emisores y receptores de radio, televisión, comunicación, microondas, equipos de transmisión de telefonía celular, radares. Por ejemplo, si ustedes en algún momento de su vida profesional, de aquí a un tiempo, trabajan en alguna telefónica y debido digo, Entel, Viva, ¿no? Access también, Conteco, y por cuestiones cuestiones internas de trabajo llegan a la sección de compras internacionales y de adquisiciones. Si compran este tipo de equipos receptores, de equipos de transmisión de telefonía celular, de fibra óptica, etcétera, tienen que tener una autorización previa de la superintendencia, en este caso de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones. Bien. Certificados.
Existen otra lista de productos que deben ser certificados por los organismos competentes del Estado. Este certificado se obtiene una vez arribada la mercadería al territorio aduanero nacional. Para decir que ustedes pueden hacer una importación de un determinado producto, pero cuando arribe al territorio aduanero nacional, tienen que tramitar el certificado de los productos que están importando. Naturalmente, este trámite es menos engorroso que el anterior, porque prácticamente se hace cuando llegue. Mientras el anterior, las actuaciones previas, hay que hacer con una debida anticipación y chocar con la burocracia estatal. ¿Qué tipos de certificados existen? Certificados bromatológicos, microbiológicos, radiológicos y toxicológicos. Luego hay certificados de calidad emitidos por INORCA o bien por INMETRO para gases comprimidos, gases licuados de petróleo, cilindros para gases de refrigeración. Luego también tenemos certificados de carburantes para aceites, lubricantes y todo lo inherente a los productos de hidrocarburos. Luego hay certificados fitosanitarios o sanitarios y de desinfección. Un poco ampliamos. Los certificados de calidad los emite INORCA, que es una entidad privada del Instituto Boliviano de Normalización, ¿no?, que puede emitir certificados de calidad para estos tipos de garrafas o gases comprimidos que vienen en cilindros, ¿no? También eso emite INMETRO, ¿no? Los cilindros para gases, por ejemplo, hay gases industriales, gases medicinales, entonces tienen que tener una fabricación especial y las válvulas de estas garrafas o de los cilindros de los gases medicinales o industriales están de acuerdo a una norma internacional. Luego, los certificados de carburantes los emite la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Cualquier importación de aceites, lubricantes, diésel, gasolina, etcétera, tiene que tener esta certificación de esta entidad estatal. Bolivia, en la actualidad, y durante los últimos 20 años, ha importado, o más todavía, ha importado gasolina y diésel, porque no tenemos la capacidad interna de producir petróleo para, como subproducto, sacar la gasolina y diésel. Hasta antes de esta crisis, cuando del coronavirus y la baja dramática del petróleo a niveles nunca antes vistos, ¿no?, Bolivia gastaba millones de dólares en la subvención de estos productos. Explico rápidamente. El precio de 3.74 que nosotros pagamos por gasolina premium que cargamos a nuestras movilidades es un precio como cuando el precio del petróleo valía $28, 26 o $28 hace varios años atrás. Se ha mantenido ese precio, o sea, no ha variado nunca, por más que el precio del barril de petróleo ha fluctuado generalmente hacia arriba. Hace unos años llegó a más de $100. Entonces, toda la diferencia de 100 a $28, digamos, 80 a 72 dólares, el Estado subvencionaba para que no le afecte al consumidor final, y además que una subida del precio de la gasolina, ustedes saben, repercute a toda la economía en su conjunto. El gobierno del MAS hace unos años decidió el día de Navidad levantar la subvención de hidrocarburos y subir los hidrocarburos. La medida no duró más de una semana, porque la gente, transportistas, los sectores asalariados, empresariales, hicieron un reclamo tal que si duraba la medida con seguridad un par de semanas más, el gobierno se caía. Entonces tuvo que revertir. Entonces, actualmente el precio, ahora ocurre lo contrario. Estamos hablando de fines de abril del 2020. Estamos vendiendo gasolina a precio de $28, a 3.74. Y el precio está bajo, no está más de $15 el día de hoy con seguridad. Entonces, esa gasolina, en teoría, si suspenderían la subvención, debería bajar. Pero este gobierno tampoco va a hacer eso, va a mantener. En la mayoría de los años, y casi todos los años, siempre el precio ha sido subvencionado. Bien, luego tenemos los certificados fitosanitarios, que se refiere a una certificación de los vegetales que son importados a nuestro país, vegetales, tubérculos, etc. Luego los certificados zoosanitarios son los certificados que emiten y certifican la calidad de
de salud, la no existencia de enfermedades de los animales vivos que son importados. Y finalmente, hay certificados de desinfección. Algunos productos, imagínense que podemos importar arroz de un determinado país y llega con alguna plaga de gorgojo que se ha introducido en el camino, digamos. Entonces, con un certificado de desinfección, y si logra eliminar ese tipo de contaminación, puede ingresar al país. Bien. Vamos a ver la admisión de mercaderías como exoneración de tributo aduanero. Así vamos a ampliar, digamos, los conceptos anteriores que se habían emitido en otro tema. El primer tema. La importación de mercaderías para el consumo con exoneración de tributos aduaneros, independientemente de su clasificación arancelaria, pues se procederá cuando se importen para fines específicos determinados en cada caso en virtud de tratados o convenios internacionales o contratos de carácter internacional suscritos por el Estado boliviano, mediante los que se otorga la exoneración con observancia de las disposiciones de la presente ley y otras de carácter especial. Por admisión con exoneración de tributos aduaneros de importación se deben observar las siguientes reglas. Antes, de todos modos, Bolivia ha suscrito convenios con diversas instituciones, organismos internacionales, fundamentalmente de cooperación, a países en vías de desarrollo como el nuestro. También tiene convenios de reciprocidad con diferentes países del mundo a nivel diplomático. ¿Eso qué implica? Vayamos a los diplomáticos. Supongamos que tenemos en Bolivia la embajada peruana, donde el agregado de negocios, que es un ingeniero comercial egresado de la Facultad San Marcos de Lima, que está haciendo una carrera diplomática y profesional en el ámbito comercial de su país y es un experto de los tratados de la CAN, lo han designado a Bolivia. Este profesional, agregado comercial, tiene dentro del estatus diplomático que permiten los países que están suscritos entre sí a acuerdos recíprocos de exoneración de tributos, poder hacer la importación de determinados bienes sin el pago de tributos aduaneros. Entonces, este profesional puede determinar comprarse una movilidad 0 kilómetros del año de una importadora de Bolivia o importarse directamente y no va a pagar los tributos aduaneros de importación. Vale decir que esa movilidad que puede costar un monto, digamos, $30.000, ahí le podrá costar $20.000 y podrá hacer uso y no pagará ningún impuesto de importación ni tampoco los impuestos municipales. Lo mismo ocurre si uno de los alumnos del curso de aquí unos años termina su carrera, por supuesto, hace algún curso de especialización y resulta ser agregado de comercio exterior en la República del Ecuador. Se va con su familia y al cabo de un año, con algunos ahorros impuestos a la entidad financiera, decide comprarse una camioneta. Una camioneta de origen japonés, de marca japonesa, que la hace importar a pedido y haciendo los trámites correspondientes ante los ministerios adecuados en el Ecuador, va a lograr su liberación de impuestos, en otras palabras. O sea, va a tener prácticamente un automóvil con valor civil y va a poder usarlo. O sea, ambos profesionales, tanto el peruano, ¿no?, y el boliviano que se ha ido al Ecuador, tienen ese tipo de consideraciones y de exenciones tributarias cuando se exoneran los tributos, ¿no? Bien, la Ley General de Aduanas en su artículo 28 especifica cuáles son las mercancías que están exentas de pago de gravames arancelarios. A saber, A. La importación de mercancías en virtud de tratados o convenios internacionales o acuerdos de integración económica que así lo establecen expresamente, celebrados por Bolivia y ratificados por el Congreso de la República. Cualquier acuerdo de exoneración de tributos, digamos, en importación de productos del exterior a Bolivia, y para que no paguen tributos tienen que estar bajo un convenio de integración, digamos, como el Mercosur, que Bolivia es miembro adscrito y pronto a ser miembro pleno de dicho acuerdo de integración.
Entonces, para que un artículo, un producto, una llanta brasilera, por las llantas brasileñas para ingresar a Bolivia, paguen cero arancel, deben estar involucradas ante el acuerdo de Bolivia y el Mercosur. Bien, las importaciones realizadas por miembros del cuerpo diplomático y consular son los representantes de organismos internacionales debidamente acreditados en el país de acuerdo a convenios internacionales o bajo el principio de reciprocidad. Explicamos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, la Organización Panamericana de Salud, tienen oficinas en Bolivia. Sus funcionarios, sus representantes, tienen estatus diplomático. Además, para poder trabajar la OMS en Bolivia, necesita equipos de radiocomunicación, necesita camionetas, necesita ambulancias, necesita computadoras. Al ser un organismo de colaboración que apoya al Ministerio de Salud, a las instituciones de salud pública, el Estado boliviano le confiere a la OMS o a la OPS esas facilidades de poder importar productos y no pagar tributos. Pero es un lado unilateral. Bolivia le da a la OMS y la OMS le da todo el apoyo técnico y profesional a este tipo de compras. Luego tenemos las importaciones realizadas por organismos de asistencia técnica debidamente acreditado al país, que serán autorizadas mediante resolución biministerial de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Hacienda. Vayamos a un organismo de asistencia técnica como la FAO, ¿no? Que es el brazo operativo para combatir contra el hambre en el mundo y que es un organismo de las Naciones Unidas. Entonces, este organismo, supóngase que quieren importar semillas de trigo o semillas de papa de alta calidad para mejorar la productividad de los sectores deprimidos de la agricultura de Bolivia, importan sin pagar aranceles. Igualmente su equipo de transporte, que generalmente es lo que más demandan este tipo de instituciones, camionetas, camiones, serán importados con ese tipo de exoneración. Luego, la importación de mercaderías donadas a entidades públicas. Los organismos internacionales de cooperación, los países amigos, periódicamente realizan donaciones a entidades públicas. Digamos, el gobierno de China puede hacer una donación de una cantidad de camas hospitalarias o de equipo médico, o el gobierno de España hacer una donación de algún tipo de movilidades para la lucha, digamos, contra el narcotráfico. Todo este tipo de mercancías donadas no pagan ningún tipo de arancel. Y finalmente, las importaciones que autoriza el Ministerio de Hacienda de mercaderías donadas a organismos privados sin fines de lucro. Digamos, a la Cruz Roja, a una escuela deportiva, a una organización de lucha contra el cáncer, etc. Bien, muchas gracias por su atención. Bien, jóvenes, hemos terminado con esta presentación, el tema 3. El día de mañana, como les había comentado, vamos a ver los próximos documentos de importación y también les voy a subir alguna información ya para estar anticipándonos a las exposiciones que van a hacer seguramente después del primer parcial. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, pregunta, adelante, por favor. Bien, en vista que al parecer no tienen ninguna duda, el día de mañana continuamos con la clase y también quiero reiterarles que la próxima semana vamos a entrar a la parte práctica que va a ingresar al primer parcial. Vamos a hacer unos ejercicios básicos, muy básicos, de importación o de exportación, ya vamos a ver cuál es el caso. Y vamos a hacer también el ejercicio de las rutas en función a los mapamundis que tengamos. Se estén buscando sus mapamundis, por favor. Bien, jóvenes, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Lisa. Hasta luego, Lisa. Buenas noches. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Buenas noches, Lisa.